Paz de Cristo, mis amadas hermanas y mis hermanitos que me están escuchando. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien allá en casita junto con toda su familia, guardando todas las medidas de seguridad en medio de esta contingencia que estamos atravesando. Que con fe esperemos que pronto pueda terminar todo esto y podamos reunirnos de nuevo para tener nuestras clases presenciales, porque ya nos extrañamos vernos, saludarnos, sobre todo aprender juntos este hermoso ministerio que estamos cursando para la honra y gloria de Dios. El día de hoy me tocó el privilegio de compartir el mensaje y le doy gracias a Dios por esta oportunidad, y vamos a hablar de un tema muy interesante para nuestra vida espiritual, y esto es sobre los dones espirituales. ¿Alguna vez has escuchado este tema de los dones espirituales? ¿Sabes cuáles son los dones espirituales? ¿Y sabes cuál es la función que tienen dentro de nuestra vida y de nuestro ministerio? ¿O sabes cuál es el don que Dios te ha dado? Pues el día de hoy vamos a estudiar lo que la Biblia nos dice al respecto. Y por eso el tema de hoy es conociendo mis dones espirituales. Y para comenzar vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él quien nos guíe con su Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias porque nos has guardado con bien y seguridad en nuestros hogares, porque nos has bendecido, Señor. En el nombre de Jesús presento este estudio en tus manos y te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y que nos muestre, Señor, todo lo que tenemos que aprender. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos que nos están viendo, y permíteles también a ellos, Señor, conocer un poco más de tu palabra a través de este mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a buscar nuestro texto base, que está en Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 8, que dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. La palabra de Dios nos muestra en diversos versículos que Dios ha puesto dones espirituales en nosotros. ¿Qué son los dones espirituales? En una definición que encontré decía lo siguiente: los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de la iglesia. En la Biblia nos enseña que Dios ha creado varios dones y talentos para nosotros. Y para conocer cuáles son esos dones, vamos a revisar dos citas bíblicas donde nos menciona un listado de ellos. La primera cita está en 1 Corintios 12, del versículo 4 al 11. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. 1 Corintios 12, del versículo 4 al 11, dice lo siguiente. Voy a comenzar leyendo el versículo 1 y de ahí me voy a brincar al versículo 4 del capítulo 12. Dice de la siguiente manera el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? No quiero que vivan sin conocer qué son los dones espirituales. Y entonces nos brincamos al versículo 4, que dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Esto es algo muy interesante. Es una lista de dones muy, muy padres. Es una bendición el tener la experiencia de conocer a alguien que tiene ese don, o si tú mismo tienes ese don, es una bendición muy grande. Ahora, hay otra lista de dones que se menciona en la Biblia en Romanos capítulo 12 del versículo 6 al 8. Dice de la siguiente manera. El versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Amén. Entonces, hay otros versículos que nos mencionan los dones espirituales o personas que tienen sus dones y los activan, pero en esta ocasión pues nos vamos a basar en estas dos citas que hemos mencionado. Entonces tenemos dos listas. La primera lista que leímos en Corintios es la siguiente. Los dones son los siguientes: don de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros, el don de profecía, el don el don de discernimiento de espíritu, el don de diversos géneros de lengua, el don de interpretación de lenguas. Y en Romanos tenemos los dones de servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de hacer misericordia. Ok. Los dones espirituales vienen de parte de Dios y, como leímos ahorita en el versículo, Él los reparte a cada uno de nosotros conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Cada uno de nosotros fuimos creados con un llamado muy específico. Cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito. Fuimos llamados a servirle a Dios en algún ministerio. Tenemos en nuestro corazón el sentir de adorar a Dios y servir a Dios de alguna manera específica. No todos tenemos el mismo deseo. Por ejemplo, hay quienes desean y tienen los dones y los talentos para estar en el ministerio de alabanza. Hay quienes tienen todos los dones y los talentos para estar en el ministerio de ujieres o en el ministerio de liturgia. Y en este caso nosotros tenemos el don, el llamado o el deseo de estar en el ministerio de danza. Sea cual sea el ministerio al que Dios nos haya llamado, Dios nos da las herramientas espirituales que necesitamos para llevar a cabo nuestra misión dentro del ministerio al que fuimos llamados. Y entonces, de esta lista que hemos mencionado, ¿qué hacen estos dones? ¿Qué significan? ¿Cómo se usan? Bueno, vamos a mencionarlos, vamos a describirlos de manera general. Este es un tema muy profundo. Si tú quieres estudiar más de tus dones espirituales, investiga, ponte a orar para que Dios te guíe en cuanto al conocimiento de ellos. Aquí de manera general los voy a mencionar. Y por ejemplo, don de sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Es aprender a tomar las decisiones correctas o saber hacer lo correcto
dentro de alguna situación que lo requiera. El don de palabra de ciencia es saber recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. El don de fe es la confianza total en las promesas de Dios que no cede frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Los dones de sanidad es orar por personas enfermas física o emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. El don de profecía es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o un pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar. Discernimiento de espíritus es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de parte de Dios o no. El hablar en diversos géneros de lenguas es la capacidad de hablar uno o más idiomas para comunicar el mensaje del Evangelio. Cuando hablamos de hablar en lenguas, el hablar en lenguas es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. También hay el don de lenguas angélicas, palabras que entiende solo Dios. Son para la edificación personal y para tener comunión especial con Dios. El don de lenguas, hay personas que tienen el don y hablan un solo idioma, una sola lengua, ya sea angelical o terrenal. Y hay personas que tienen diversos géneros de lenguas, que son personas que hablan varias lenguas en varios idiomas y son igual para dar a conocer el Evangelio o para tener la comunión directa con Dios y edificación de nuestro espíritu. Interpretación de lenguas es poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lengua en el idioma que pueden comprender los que están. El don de interpretación de lenguas es poder entender a las personas que están hablando en lenguas. Que no sea que conozca el idioma, sino que, por ejemplo, una persona está hablando en don de lenguas, en chino, en francés, en inglés, en otro idioma, y la persona no lo conoce humanamente, nunca lo estudió, no sabe de qué se trata, pero Dios le da la habilidad de comprender y entender lo que la persona está hablando. Muchas veces Dios da mensajes a través de personas que están hablando en lenguas y es importante que la persona que sepa interpretar pueda dar ese mensaje, puede ser a la persona o a la congregación. Y estos son los dones que nos menciona en la lista de Corintios. Ahora también están los que ya habíamos mencionado en Romanos, el espíritu de servicio. Es la sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarles la carga. A veces vemos mucho esto en la iglesia, ¿no? Personas que siempre quieren estar ayudando. Hermanita, ¿en qué te ayudo? Que están limpiando, que están acomodando las sillas, que están organizando las cosas que se requieren en la iglesia para alguna actividad. Este don es un don muy hermoso. Está el don de la enseñanza, que es el don de poder expresar con facilidad un mensaje. Hay personas que se les facilita mucho el hablar en público, el dar una enseñanza, una clase, y hay personas que se les dificulta un poquito. Entonces podemos comprender que las personas que tienen esta habilidad tienen el don de la enseñanza. Está el don de la exhortación. El don de la exhortación es el don de dar palabras de ánimo o motivación en el momento preciso. Tiene una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Muchas veces utilizamos el don de exhortación como un regaño. Es que te tengo que exhortar porque estás haciendo las cosas mal.
y vas por mal camino y te vas a perder y así, ¿no? Tratamos de dar un consejo a una persona a través de un regaño y haciendo sentir más culpable a la persona que nos está escuchando. Pero el don de exhortación como tal es un don que da ánimo, que da aliento, que te dice, sí, a lo mejor vas por mal camino, pero si cambias eso, si te detienes de hacer cosas malas, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a motivar a ser una mejor persona. Entonces el don de exhortación es un don positivo, es un don que da ánimo y ayuda a la persona a sentirse mejor y a sentirse motivada a seguir a Dios. Y está también el don de repartir que menciona la Biblia, dar con generosidad. Esta persona disfruta compartiendo sus recursos, su tiempo, su talento, su dinero con los demás, en especial con aquellos que sufren y con los que llevan el mensaje del evangelio a otros lugares. Son personas que, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? O a veces ni le pedimos, son personas que llegan y, ten, hermana, esto es de bendición para ti. Mira, tengo esto en mi casa y te puede servir. Mira, tengo esto para el ministerio, puede ser de bendición. Entonces, estas personas por naturaleza son dadivosas y son generosas con los demás. Está el don de presidir, que es el don de liderazgo o dirección. Es una disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Jesús. Siente satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Y está también el don de hacer misericordia. El don de misericordia es un amor especial que Dios pone en las personas. Es una misericordia genuina por los necesitados y la habilidad de identificarse con ellos. Y siempre tienen esta necesidad de ver cómo pueden ayudar, cómo pueden ser de bendición para la persona necesitada. Los dones espirituales son un regalo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Como lo decía la palabra de Dios, hay diversidad de dones. Y ya pudimos aquí conocer varios de ellos. Y tenemos que, como lo dije hace un momento, los dones espirituales, Dios nos los da. Dios nos da esos dones a nosotros con un propósito, con un objetivo. Ahora, ¿cómo puedo usar mis dones espirituales dentro del ministerio donde estoy? Pues para eso vamos a ver 1 Corintios 12:27, que dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Los dones espirituales son diversos. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, lo limitamos generalmente a hablar solo de los ministerios. Pero dentro de los ministerios también existe diversidad de dones y talentos que tiene que ver con el desarrollo del ministerio. Por ejemplo, voy a enfocarme en el ministerio de danza, que es en el que estamos. Dentro del ministerio de danza hay personas que tienen diferentes dones. De los que ya mencionamos, hay personas que pueden tener el don de servicio, hay personas que pueden tener el don de enseñanza, hay personas que pueden tener el don de presidir, hay personas que pueden tener el don de discernimiento de espíritus, hay quienes pueden tener el don de fe y quienes pueden tener el don de sabiduría. Cuando nosotros detectamos y nos damos cuenta de los dones espirituales que están dentro de nuestro ministerio, podemos utilizarlos como herramienta para llevar nuestra danza o nuestra presentación a un nivel espiritual más alto. Por ejemplo, dentro del ministerio sabemos que nosotros hacemos guerra espiritual. Y la persona que tiene, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus, al estar danzando, puede darse cuenta de parte de Dios que se está moviendo en la iglesia.
si se está moviendo un espíritu bueno de parte de Dios o se está moviendo un espíritu extraño que está molestando, que está afectando o intentando hacer alguna maldad. Puede darse cuenta si alguna persona viene atada espiritualmente o si viene con alguna perturbación. Y utilizando ese don a través del ministerio de danza, vamos a suponer pandero, su danza se puede transformar en una danza de liberación y ponerlo en manos de Dios para liberar a una persona o liberar el espacio en el que estamos de cosas contrarias que estén queriendo hacer daño a la iglesia. La persona que tiene el don de sabiduría puede ayudar a tomar las decisiones más acertadas para el ministerio conforme a la voluntad de Dios. Una persona que tiene el don de sanidad puede convertir su danza en un instrumento de sanidad. Una persona de servicio es una persona que siempre puede estar dispuesta a ver en qué puede ayudar, cómo puede aportar. En el grupo siempre a veces cuando habrá alguna presentación puede acomodar los vestuarios, puede acomodar la utilería, puede estar al pendiente de qué es lo que se necesita. Una persona que enseña, que tiene el don de la enseñanza, se puede convertir en una maestra del grupo. No necesariamente tiene que ser la líder la que enseñe, sino que podemos utilizar esta herramienta si sabemos que dentro del ministerio hay personas que se les facilita o que tienen el don de la enseñanza, pues usa a esas personas para que sea Dios el que a través de ese don bendiga el ministerio. Y de esta manera, cada don en particular puede ser una bendición para el ministerio de danza. Y vas a llevar, como ya lo dije, a otro nivel de respuesta, a otro nivel de lo que Dios puede hacer a través de tu danza. Podemos ver una diferencia, un antes y un después, si empezamos a activar nuestros dones espirituales. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo danzamos? ¿Cuáles son los resultados que está llevando nuestra danza? ¿Cuáles son los objetivos que Dios tiene a través de nosotros en la danza en donde estamos nosotros ministrando? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué objetivos quiere Dios para nuestra vida? ¿Qué quiere para la congregación? ¿Cómo puedo hacerlo a través de mi danza? ¿Qué dones espirituales se pueden activar para llevarlo a cabo? Siempre que tenemos en mente estas preguntas, esta situación, cuando nos rendimos a Dios y se lo preguntamos, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga mi ministerio? ¿Qué quieres que haga yo en el ministerio? ¿Cuáles son mis dones espirituales? ¿Cómo puedo usar mis dones espirituales dentro del ministerio de danza? Cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, Dios empieza a revelarnos, a darnos sabiduría, a darnos guianza para llevar a cabo el propósito divino que Dios tiene a través de nuestra vida. Y eso hace una diferencia, porque llevamos el reino de Dios a donde nosotros estamos. Y eso es una gran bendición, ver la mano de Dios, ver los milagros de Dios, ver la liberación de Dios a través de nuestra vida por medio de danza, pandero, banderas, heraldos, cualquier ministerio que tú utilices para la gloria de Dios. Pues espero que haya sido de bendición este mensaje. De mi parte es todo. Yo deseo que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu ministerio, que Dios bendiga y active tus dones espirituales y que pueda haber una diferencia y un impacto espiritual en la danza que tú hagas en la congregación y para la honra y gloria de Dios. Deseo que Dios te bendiga y espero con la ayuda de Dios que pronto nos volvamos a ver en el nombre de Jesús. Amén.